Saben que uno de los pasajes que más me encantan es el relato que se expone en los versos del 24, Lucas 24, del 13 en adelante. Y es una exposición muy hermosa, y para poner un poquito en contexto, el hermano Jezreel al inicio de la clase de la escuela dominical nos estuvo compartiendo los versículos previos al capítulo 24, en donde las mujeres se habían acercado a la tumba, y allí cuando relatan los otros evangelios que estaban preocupadas porque quién les iba a remover la piedra. Y sin embargo, cuando llegaron, ¿cuál fue su sorpresa? Que aquella roca que cubría la tumba había sido movida. Y la palabra expone que tuvieron gran temor, pero se acercaron allí. Y en el momento en que se acercaron, dice que allí habían junto a ella 2 varones, 2 ángeles, con vestiduras resplandecientes. Y inmediatamente le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. E inmediatamente ellas le dijeron: acordaos, y dice la palabra que ellas se acordaron y les exhortaron a que les avisaran a los apóstoles, y efectivamente así lo hicieron. Y es entonces cuando entramos al relato del versículo 13 de Lucas 24. Y saben, mientras preparaba algunas ideas para compartir con ustedes, encontré que hay algunas personas que afirman, y miren qué terrible sentencia, qué terrible pensar. Hay unas personas que afirman que el relato de la resurrección no es importante en sí. Hay unas personas que afirman que no importa si Cristo resucitó o no resucitó, que esa no es la esencia de la enseñanza de Lucas 24 o de cualquier otro pasaje de los evangelios que nos hablan de la resurrección. O incluso pudiéramos hablar de Corintios 15 o de cualquier otros versos del Nuevo Testamento que apuntasen o afirmasen de la resurrección de Cristo. Y estas personas dicen: no es importante. No pierdan su tiempo en averiguar si resucitó o no resucitó. Lo importante de todo es un asunto, incluso afirmaban esto de la historia de Maús, es simplemente una mera fábula, una metáfora allí, y simplemente hay que buscar la moraleja que está implícita en el relato. Terrible pensamiento. Y este pensamiento contradice profundamente lo que la Biblia enseña, porque la palabra de Dios dice que efectivamente Cristo resucitó. Y lo que vamos a tratar de exponer hoy con la ayuda del Señor apunta y afirma que Cristo resucitó. Pudiera alguien, yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero pudiera alguien preguntarle: ¿cómo estás seguro que lo que crees es cierto? Porque hay tantas personas que afirman que han encontrado la verdad. Y a pesar de que podamos exponer muchos argumentos, le escuché a una persona decir y dar una respuesta muy sencilla, y me pareció muy hermosa. ¿Y por qué por qué traigo a colación esto? Porque todos los que nos llamamos cristianos, en algún momento alguien se nos ha acercado y dice: ¿cómo estás seguro que lo que tú dices que crees, que el evangelio que crees es cierto?
Lo mismo dicen a lo mejor los budistas, lo mismo dicen a lo mejor los que siguen a Mahoma. Y a este hermano le escuché decir algo tremendo. Cuando alguien le hacía esta misma pregunta, que en algún momento estoy seguro a la cual todos aquellos que nos llamamos cristianos hemos sido expuestos, ¿por qué estás tan seguro que lo que dices que crees, el evangelio que dices que crees es cierto? Y este hermano simplemente respondió: la resurrección de Cristo. Buda está enterrado en una tumba, pueden encontrar sus restos allí. Mahoma está en una tumba, sus restos están allí. Confucio, algunos lo llaman un gran pensador, un filósofo, sus restos están en una tumba. Pero la tumba de Cristo está vacía. Y por eso podemos tener la plena certeza y la plena convicción de que lo que la palabra expone no es un mero pensamiento idealista, no es una mera fábula, es la realidad. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y si hay algo que yo pido al Señor el día de hoy, es que cada uno de nosotros, de los que nos llamamos cristianos, podamos tener esa firme convicción y podamos tener la plena certeza de decir: el Señor ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, yo también voy a resucitar. Y aquellos amigos que nos visitan, yo espero que hoy puedan encontrar un motivo para creer y para aferrarse al Cristo de vida. Porque Cristo vive y cambia vidas y transforma corazones. Y eso es una verdad innegable. Porque Cristo aún vive. Vive. Y eso debemos entenderlo, anunciarlo, proclamarlo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Vean cómo dice Lucas 24, verso 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y resulta que la palabra dice 2 de ellos. ¿2 de quiénes? Si ustedes ven Lucas 24, 9, van a encontrar allí, voy a leer un poquito más arriba, Lucas 24, 6. Vean que cuando los ángeles se les aparecen a las mujeres y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, verso 6, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Vean cómo dice el verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de la palabra. Vean cómo dice el verso 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran estos 2 hombres que iban en camino a Emaús? Formaban parte de esos otros apóstoles que aquí llaman todos los demás. Mi hermano Moisés diría: todos los demás tienen nombre. Pero el relato simplemente nos comenta que estos caballeros que iban camino a Emaús simplemente nos da el nombre de uno de ellos. Y era Cleofas.
Y fíjense que es interesante que también el relato dice, verso 13, y aquí que 2 de ellos iban el mismo día. ¿Qué mismo día? El mismo día en que las mujeres se le aparecieron estos 2 ángeles y le dijeron, no está aquí, ha resucitado. Ese era el día. Y la palabra dice que iban a una aldea llamada Emaús. No se sabe dónde queda esta aldea. No se saben muchas especificaciones de esta aldea. Algunos comentaristas dicen que estaba a 70 kilómetros allí 70 estadios de Jerusalén. Hay algunos que dicen entre 11 a 12 kilómetros, quizás 2 a 3 horas aproximadamente caminando. Pero lo cierto es que estos hombres habían ido a Jerusalén a participar de las Pascuas y resulta que allí había acontecido todo lo que sabemos, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24-14 dice, y ellos hablaban entre sí de todas aquellas cosas. ¿De qué hablaban? Sí, de la muerte del Señor Jesús. Pero también con plena certeza, segurísimo, que hablaban de lo que le habían escuchado decir a estas mujeres. Y es interesante que para estos 2 caballeros, permítanme decir que algunos no se saben quién era el compañero de Cleofas. Algunos dicen que quizás era su esposa, o no hay muchos detalles allí, pero el relato dice simplemente 2 de ellos, y vamos a conformarnos con ellos. Seguramente esta fue la peor celebración de Pascuas de sus vidas. Terrible acontecimiento. ¿Qué era la Pascua? ¿Recuerdan? El recordatorio de cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a través de la muerte de los primogénitos. Y para que los primogénitos del pueblo de Israel no muriesen, cuando pasase el ángel de la muerte, ¿qué tenían que hacer? Matar un corderito y con esa sangre pintar el marco de la puerta. Eso era lo que ellos celebraban. Cómo Dios con portento libró al pueblo y salvó a sus primogénitos. Era una celebración, un recordatorio, pero esa era la peor celebración de Pascua de sus vidas. Yo no sé si ustedes pueden recordar alguna celebración importante en sus vidas. Un cumpleaños que usted pueda decir, el peor cumpleaños de mi vida fue. Aniversario de matrimonio. Quizás usted dirá, el peor aniversario de matrimonio de mi vida fue. Y trate por un momento de comparar aquella celebración desastrosa que usted pueda rememorar con lo que estos hombres estaban viviendo, porque para ellos era un tiempo de aflicción y de vergüenza. Saben, iban a casa como quien sale de un funeral, de uno en quien habían puesto todos sus sueños, todas sus esperanzas. Y saben, eso representaba Emaús, un lugar en donde predominaban nuestros fracasos, un lugar en donde se recordaban las decepciones, un lugar en donde nuestras expectativas y sueños son tirados a un lado. Lugar de vergüenza y de escondite. ¿Por qué de vergüenza? ¿Por qué de escondite? Porque estoy seguro que en muchas oportunidades estos hombres dirían, encontramos al Mesías, al verdadero, al Mesías prometido del cual hablaban los profetas. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojo, todo aquello se vino por el suelo.
y sentirían vergüenza y querían quizás esconderse para no tener que dar explicaciones, para no tener que decir nada. Quizás estaban a la vista de muchos, a lo mejor no le dirían nada abiertamente, pero quizás escuchaban el cuchicheo. ¿No hay que el Mesías prometido? ¿No hay que el verdadero? Otro farsante más. Y ellos iban allí, rumbo al Emaús, símbolo de fracaso, con toda vergüenza, con toda decepción. Pero vean lo que pasa, verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y voy a seguir leyendo un poquito más, verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vean que la palabra dice que Jesús se les acercó. ¿Y saben lo hermoso de esto? Que en medio de su decepción, en medio de su fracaso, en medio de su tristeza, Cristo se hace presente. Y hay una certeza en ello. En medio de nuestras aflicciones, Cristo se hace presente. Cristo irrumpe en nuestras vidas y eso es una realidad porque Cristo vive. Y dice la palabra que Jesús se les acercó. Es muy posible, y permítanme esta elucubración de algo muy cotidiano. Imagínense que usted va caminando con alguien, con su hijo, con su esposo o su esposa, y de repente siente que alguien se le acerca por detrás. ¿Qué hace usted? Acelera el paso. Pero de repente se acercó tanto Jesús, verso 15, que dice que comenzó a caminar con ellos. Qué hermoso esa expresión allí. En medio de sus tristezas, en medio de su dolor, en medio de sus sueños rotos, Cristo se hace presente y camina junto a ellos. Pero el relato dice, verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es posible que era tal su tristeza y su dolor que no pudieron reconocerle. Es posible. Pero también es posible que por intervención divina el Señor aún no quería que les reconociese, porque Él quería tratar con ellos. Él necesitaba tratar con la vida de ellos. Porque definitivamente la fe y la esperanza no era lo que había en sus corazones. Para ellos Cristo era simplemente en ese momento un caminante más, un desconocido más que transitaba por aquel camino aquel día. Y es interesante, y yo creo que el problema estaba en el corazón de estos hombres. Como dije hace rato, la fe no era lo que anidaba en sus corazones. Y Cristo necesitaba tratar con ellos, de la misma manera que ha tratado con cada uno de los que nos reconocemos hijos de Dios, y de la misma manera en que el Señor quiere tratar
con cada uno de aquellos que aún no tienen el privilegio de llamarle Señor y Salvador. Cristo se hace presente. Y entonces, de repente, allí, el Señor Jesús les pregunta y les dice: hey, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen, que están conversando tan animosamente? ¿De qué están hablando? Y entonces les pregunta: ¿y por qué están tan tristes? Y en el verso 18, Cleofas, sorprendido, le dice: ya va, espérate un momento. ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido y acontecido en estos días? Verso 18. Y es que lo que ha ocurrido no es cualquier cosa que se haya hecho de manera oculta o en un rincón allí escondida de los demás. Por eso estaba sorprendido del comentario de aquel caminante para ellos desconocidos. Y definitivamente estos hombres, cuyo corazón no había sido sensible a la voz de Dios, a las palabras del Cristo, del Maestro, de a quien ellos llamaron Maestro, habían olvidado lo que constantemente el Señor les había dicho. Y si, por ejemplo, en Lucas 24, 6, 7, lo leímos hace rato, las mujeres cuando fueron allí a la tumba, definitivamente no esperaban encontrar a un Cristo resucitado, sino esperaban encontrarse con un cadáver. Y cuando el ángel les dice: no está aquí, acordaos, ha resucitado, recuerden lo que les dijo. Constantemente el Señor repitió en la etapa final de su ministerio, les recordó y les decía: es necesario que el Cristo sea entregado a los líderes religiosos, que muera, pero el tercer día resucitará. Y déjenme decirles algo: Jesús estaba en donde Él dijo que iba a estar. Estaba allí, vivo. La verdadera carga del corazón de estos hombres fue expuesta del versículo 19 en adelante. Vean cómo dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Hablando Cleofas. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Vean cómo dice allí, respondiendo Cleofas a la pregunta que hacía Jesús. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue en pasado varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, verso 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos pasajes revelan
la verdadera carga de los corazones de estos hombres: incredulidad y desesperanza. Vean que dicen y reconocen de Jesús Nazareno, conocían su nombre, su procedencia, que fue en pasado varón profeta, reconocían que era un profeta. En Hechos 3:22, permítanme leer allí rápidamente, Hechos 3:22. Tomando como enunciado lo que dijo Moisés, quien para ellos era evidentemente un profeta. Vean cómo dice allí: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Para ellos sí, Jesús era un profeta. Fue un profeta, pero hasta allí. Poderoso en obra. Ciertamente, ¿recuerdan cuando Nicodemo, un principal de la ley allí, se acercó secretamente de noche a Jesús porque tenía miedo que le viesen? Y vea cómo le dijo Juan en Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche. El relato hace referencia a Nicodemo y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y sí, entonces ellos reconocían que Jesús era profeta. Reconocían que sí, que era poderoso en obra, porque hizo muchos prodigios que nunca ningún otro pudo hacer. Y también reconocían que era un hombre de palabra delante de Dios y del pueblo, porque en muchas oportunidades afirmaron: este enseña como quien tiene autoridad. Para ellos ese era Jesús Nazareno. Pero también era el Redentor. Lo dice allí en el verso 21. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Era el Redentor también. Pero tenía una comprensión de la redención limitada. ¿Y saben qué es lo terrible cuando nos acercamos al Señor Jesús? Cuando tenemos falsas expectativas de quién Él es. Cuando tenemos falsas expectativas de su obra. Ellos no tenían grandes expectativas de Él. No. Ellos tenían expectativas limitadas en cuanto a quién era Cristo. ¿Y cuál era su obra? Porque evidentemente, cuando dicen nosotros esperábamos que Él era, y vengan por un momento, no le critiquemos, no agarremos piedras, no nos quitemos los zapatos y digamos, lancémosle los zapatos. No. Somos como ellos. Pongámonos por un momento en la situación de estos hombres. Estaban devastados por la crucifixión. Tenían las expectativas equivocadas en relación a Jesús. Y hacía unas pocas semanas, el Jesús que había entrado a Jerusalén, en lo que los relatos bíblicos llaman, los evangelios, la entrada triunfal, como allí montado en un pollino cual rey, y todo el mundo proclamaba Hosana, Hosana, y colocaban palmas y estiraban los mantos y decían Hosana, sálvanos hoy.
Y todos decían, este era el Mesías prometido, el Mesías que esperábamos, el Redentor. Allí está el Cristo, el ungido, con poderes sobrenaturales, el que alimentó a multitudes, el que sanó a ciegos, el que hizo oír a aquellos cuyos oídos estaban sordos, que curó a tartamudos, a quien a una anciana encorvada enderezó, a quien aquel que tenía su mano seca sanó. Paralíticos caminaban por el mandato de su voz. Tormentas eran aplacadas, la naturaleza obedecía a su voz. Y de repente, a ese en quien ellos habían puesto todas sus esperanzas, había esperanza por todas partes. Y de repente, sin darse cuenta, le toman, le ponen preso, lo golpean, lo lastiman, le insultan, le maltratan, le vejan, lo tratan como un delincuente, como el peor de los ladrones, como la escoria más grande del mundo, y termina en el último lugar que se imaginarían, en una cruz. El supuesto Cristo resucitado se convirtió, el supuesto Cristo o el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Redentor, se convirtió en el maldito de Dios. Porque la palabra decía y dice, maldito el que muere en una cruz. En eso se convirtió el Mesías que ellos esperaban, en un maldito de Dios. Sus esperanzas no caerían, no fueron pisoteadas, no fueron hechas trizas. Con razón dijeron, pero nosotros esperábamos. Mis amados, ¿no se identifican con el sentir de estos hombres? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestros sueños y esperanzas en alguien o en algo? Y decíamos, nosotros esperábamos. Y seguimos esperando y no pasa nada. Vea cómo dice el verso, la parte final del verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Van ya 3 días y no pasa nada. Esperábamos y no pasa nada. He orado a Dios por la sanidad de mi hija, de mi hijo, de mi esposo, y no pasa nada. He orado a Dios porque me ayude a conseguir un trabajo, porque necesito un trabajo. Sigo orando y no pasa nada. Tengo un vicio que me consume, que destruye mi vida, destruye mi hogar. Y le he pedido a Dios que arranque esto de mí y no pasa nada. Le he pedido a Dios que cambie mi vida. Los días pasan, las noches pasan y no pasa nada. ¿No ha experimentado usted eso? ¿No ha experimentado usted desesperanza? Y en donde por un momento un destello de fe se convierte en una abismante incredulidad, porque no pasa nada. Y es que cuando nos acercamos a Cristo, muchas veces nuestras expectativas no son sus expectativas. Pensamos que cuando le aceptamos como Señor y Salvador,
ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más problemas en nuestras vidas. Las cuentas y las deudas van a dejar de cobrarse, los recibos van a dejar de llegar. Y no es así. Cristo fue muy claro con su mensaje y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no hay nada peor que cuando intentamos adaptar a Cristo a nuestras expectativas y no entendemos que sus expectativas, no entendemos que sus propósitos son aún mayores de lo que nosotros pudiéramos imaginar o esperar. Y dicen, aunque también, verso 22, nos han asombrado algunas mujeres. Y si recuerdan el comentario que hice al principio, estas mujeres muy de mañana fueron al sepulcro, cuando estaba oscuro. No esperaban resurrección, esperaban ungir el cuerpo de su maestro. Por última vez, rendirle tributo allí. Y tal era así que no esperaban que Jesús resucitase, que el relato bíblico decía que en ellas estaba la preocupación de que quién iba a remover aquella piedra. Y si ustedes recuerdan el relato bíblico, cuando Jesús muere y es colocado en aquella tumba, allí los fariseos y sacerdotes, ellos recordaron lo que Jesús había dicho y se acercaron a Pilato y le comentaron, recordamos que aquel impostor dijo que en el tercer día se levantaría. Consideramos que es prudente que coloques allí algunos soldados para evitar cualquier levantamiento y que aquellos impostores roben el cadáver y entonces la situación venga a ser peor. Eso está narrado en Mateo 27, 62 al 63. Y Pilato les dijo, sí, vayan. Les asignó una compañía y allí en la piedra colocaron un sello. Y saben, nadie podía levantar ese sello. Porque quien rompiese ese sello merecía el ser muerto. Y yo estoy segura que aquellas mujeres, segurísima que aquellas mujeres, no solo estaban preocupadas por quién iba a mover la roca, sino por el asunto del sello que estaba allí. Y efectivamente se encontraron, ¿cuál fue su sorpresa? Que la roca había sido removida y el sepulcro estaba vacío, y aquellos dos ángeles les hicieron recordar las palabras dichas por Jesús en algún momento, que al tercer día resucitaría. Pero ¿saben lo hermoso de este relato? Que aquellas mujeres también, llenas de desesperanza, les movió el amor antes que el deber. Y cuando pensaba y meditaba en esto, me puse a pensar, ¿por qué predico? ¿Por amor a Dios o por el deber? ¿Por qué enseño su palabra? ¿Por amor a Dios o por deber? ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Por amor al Señor o por simple deber, para que le vean la cara y usted poder decir, ya cumplí? ¿Qué nos mueve a acercarnos al Cristo resucitado? Aquellas mujeres inmediatamente se acordaron de las palabras dichas por el Maestro
y sensibles al llamado, obedecieron y anunciaron sin temor lo que aquellos ángeles le habían dicho. Y no tuvieron miedo de ser tildadas de locas, como dice el relato. ¿Saben por qué? Porque las palabras de las mujeres no tenían ningún mérito. Las mujeres no tenían ninguna estima delante de los hombres. Sus palabras carecían de valor. Y a ellas no les importó ser ridiculizadas, a ellas no les importó ser tomadas como locas. Ellas simplemente las movió el amor y fueron y anunciaron, sin importar que les creyesen o no. Ellas fueron y anunciaron porque reconocieron que era un privilegio. Y la palabra dice que en el verso 24:11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no les creyeron. Lo vil y despreciado del mundo usa el Señor para anunciar y proclamar su palabra. Verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando el Señor comienza, después de haber escuchado sus argumentos, después de haberles permitido que ellos expusieran lo que acongojaba sus corazones, definitivamente el Señor toma la palabra. Y entonces aquel momento de incredulidad y desesperanza se va a tornar en un momento de sorpresa y de esperanza. Y entonces Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón. Pero ¿saben? No se los dice de manera grosera, no se los dice de manera ofensiva, no se los dice de manera insultante. ¿Saben? El día de ayer, uno de mis sobrinos, Josué Abraham, en algún momento subió corriendo al cuarto llorando porque no encontraba a su hermana y le decía: tía, estoy solo, me volvieron a dejar solo, no la encuentro. Y yo le decía: no, Josué, le decimos Chinito, no, Chinito, no seas tontito, mira dónde está tu hermana. Y de repente abrió sus ojos y dijo: está escondida, está aquí. Yo: sí, está aquí. Y ese es el espíritu de esto. El Señor, yo lo imagino con voz tierna, y les dice: oh, qué tontitos son, qué necios son. Como les dije, no en tono de regaño. Son tardos para creer. Como diríamos muy a lo venezolano, son lentejos. Tardos para creer, difíciles para empezar a creer. Y por eso necesito tratar con ustedes. Hay algunos que son tan sensibles a la voz del Señor, tan rápido, pero hay otros que son tan difíciles para responder de una manera que el Señor espera a su llamado. Y entonces el Señor comienza a tratar con ellos. Y lo cierto era que en lugar de ellos haberse quedado en Jerusalén, en donde pudieron haber escuchado y compartido y enriquecido su creer,
se alejaron de allí y se acercaban a Emaús, al sitio de los sueños rotos. Pero aún allí el Señor les alcanzó y se les hizo presente. Y entonces, vean cómo dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No entendían que con la muerte y la resurrección de Cristo se abriría una fuente inagotable de perdón, de amor y de gracia. No lo entendían. No entendían que era necesario que el Cristo, el Hijo de Dios, muriese. La cruz no era una opción. La cruz fue parte indispensable del plan redentor de Cristo. Porque sin cruz no hay salvación. Y vean cómo dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y aquel momento debe haber sido uno de los momentos más extraordinarios en lo que se refiere al estudio de la palabra. Imagínense el mismo Cristo haciendo un recorrido por todo el Antiguo Testamento, mostrándole cómo la palabra hablaba de él y habla de él. Porque la Biblia habla en toda su extensión de Cristo. La palabra dice allí que les declaraba, se apegaba a lo que decía la palabra. Él no agregó ni añadió, él se limitó a lo que decía la palabra. ¿Y saben por qué? Muchas veces somos como estos hombres, tardos de corazón, lentos para creer, porque no nos acercamos a la palabra, porque no la escudriñamos, porque no la estudiamos, porque no le dedicamos el tiempo debido. Y entonces Cristo, estoy segurísima, que comenzó a recordarles lo que se decía en Génesis 3:15, que era, y vamos a leerlo muy rápidamente, Génesis 3:15, cuando el hombre pecó y era la primera profecía en relación al plan redentor, y decía y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le estaba diciendo, mira, era necesario que el Cristo fuera herido. En el Salmo 22:16 les dijo, era necesario que sus manos y pies fuesen horadados. Pero también en el mismo Salmo 22, estoy segurísima que les recordaría aquellas palabras que dijo el Señor al principio, cuando estuvo allí colgado en su cruz. El primer versículo, el principio 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy segura que les recordaría la Pascua, el cordero que fue allí sacrificado para pintar los dinteles y que apuntaba a Cristo. Estoy segurísima que les hablaría de Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo y cuando ya estaba a punto de clavar el cuchillo sobre el muchacho, envió el ángel y le detuvo y le dijo, ya Abraham, no toques al muchacho. Porque sé que me amas más que él. Previamente el muchacho le decía, papá, tenemos la antorcha, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y él decía, Dios se proveerá. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios se proveyó de un cordero. Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Estoy segurísima que les leería, les recitaría Isaías 53, donde se habla de
del Mesías sufriente. Versículo 3, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué era lo que decía la gente cuando veían a Cristo en la cruz? Será tal pecado que lleva ese hombre que mira cómo Dios le castiga. Y supuestamente el Mesías allí, olvidado de Dios. Y de alguna manera fue así. Cuando él gritó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le abandonó. Porque en ese momento estaba llevando su pecado y mi pecado. El bendito de Dios se convirtió en el maldito de Dios. Verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y sobre sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Y mire cómo dice allí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así como esto, Jesús llevó a estos hombres de vuelta a la palabra. ¿Quiere conocer al Cristo resucitado? Venga a la palabra. ¿Quiere usted conocer al Cristo viviente? Venga a la palabra. Esta idea del Mesías sufriente chocaba con el pensar de estos hombres. Chocaba, no era coherente. Un rey, un salvador que muriese, ¡qué locura! Por eso en 1 Corintios 1:23 dice el apóstol Pablo que él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Imagínense esta imagen. Cristo en el medio, crucificado. Un ladrón a su mano derecha y otro ladrón a su mano izquierda. Ambos inicialmente le insultan. De repente uno de ellos dice, algo hay diferente en este hombre. Que no insulta a nadie, sino que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de repente allí, el Salvador, el Hijo de Dios, quien en su debilidad nos estaba salvando, tiene un intercambio de palabras con un ladrón allí. Y le dice, ¿recuerdan lo que les dijo el ladrón? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué dijo? Acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. ¡Qué locura!, ¿no? Su rostro desfigurado, su maltratado, golpeado. ¿Quién esperaría que ese sujeto allí colgado en la cruz podía ofrecerte salvación? ¿No lo entiende usted bien? Imagínese que cada uno de ustedes, el pastor le dice, mira, José Gregorio, necesito que me ayudes. El domingo necesitamos mover todas estas sillas y llevarlas y subirlas a la planta alta. Pero no te preocupes, yo te vengo a ayudar. No vas a estar solo. Y de repente el pastor se te aparece con los dos brazos enyesados. Y tú dices, ya va, pero tú me vas a ayudar. Sí, vengo a ayudarte, José Gregorio, vengo a ayudarte. Y tú dices, qué locura. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. No hay gloria sin cruz. Sin muerte no hay resurrección.
No hay exaltación sin humillación, no hay gloria sin sufrimiento, no hay santificación sin sacrificio. Queremos salvación sin el costo que hay que pagar de seguir a Jesús. Y esa es la paradoja del Evangelio. Encontré una nota que me pareció interesante y quiero compartirla con ustedes para ir terminando con esto. Arthur Benemet dijo esto: permíteme, oh Dios, aprender por medio de la paradoja que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el gozoso, que el alma arrepentida es la victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo en Cristo Jesús, que cargar con la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Y esa es la paradoja del Evangelio. Esto ilustra la diferencia entre lo que Dios piensa y lo que el hombre pretende hacer de Dios. Un Dios a su medida. Ese Dios a tu medida no te sirve, no te salva, no te sana, no te cambia. Queremos amor, el amor de Dios, pero no queremos creer en su ira. Queremos vida eterna, pero no queremos creer que existe la posibilidad de que si no crees hay condenación eterna. Queremos salvación, pero no condenación. Lo queremos a nuestra manera y no es así. Y eso era lo que Cristo estaba intentando hacerles ver a estos hombres, que era necesario que el Cristo muriese para que al tercer día resucitase. La esperanza es reconocida y puesta en práctica. Lucas 24, 28 al 35 dice que Jesús iba a seguir de largo, pero entonces aquellos hombres insistieron en que entrasen y se quedasen allí en su casa. Y cuando estaban ya allí dentro de la casa, después de haberle insistido, la palabra dice, el relato, el verso 29, que le obligaron. La palabra dice también que él entró con ellos a quedarse e inmediatamente cuando iban a comer, él tomó el pan y lo partió e inmediatamente sus ojos fueron abiertos. E inmediatamente reconocieron al Cristo resucitado. No basta caminar junto a Jesús. Necesitas invitarle a la intimidad de tu vida, a la intimidad de tu hogar, a la intimidad de tu familia. Solo al dejarle entrar en la intimidad de tu vida, vas a lograr entender la máxima revelación del Cristo resucitado. Ningún hogar es demasiado humilde para que Cristo no pueda entrar. Ningún alma es demasiado pecadora para que Cristo no pueda tener misericordia de ella. Necesitamos invitar al Cristo resucitado. Y lo cierto es que todo encuentro con Cristo debe producir el deseo ardiente de anunciar. El relato dice que inmediatamente que sus ojos fueron abiertos, versos 31, y le reconocieron, él desapareció de sus vistas. Versos 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Mis amados, mis amigos, cuando Cristo habla el corazón del hombre, de la mujer, debemos estremecernos.
Ojalá que nuestras almas puedan arder con la verdad del Evangelio. Y dice que aquella misma hora, verso 33, se levantaron y volvieron al Jerusalén, al lugar de la esperanza, al lugar de donde nunca debieron haber salido. Y allí se encontraron con los 11 reunidos. Y entonces dijeron: ha resucitado, bendito sea el Señor. Verdaderamente ha resucitado. ¿Cómo puede usted estar seguro de lo que yo le estoy compartiendo a usted hoy? Que la verdad del Evangelio, que puede creer en la verdad del Evangelio. Porque Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. No crean lo que yo le digo. Cualquier argumento que yo pueda exponer es pobre en comparación con la belleza de sus palabras. Cualquier nota que yo pueda extraerles y presentarle aquí es insignificante ante la majestad de sus palabras. Necesitamos creer y volver a la palabra. Créala para que pueda tener vida. Déjeme decirle, si Cristo no resucitó, entonces Él fue un farsante. Y no era el Hijo de Dios, si es que realmente no resucitó. Pero Romanos 1:4, vea cómo dice. Que fue declarado Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe? Porque Cristo resucitó. Esa fue la prueba de que Dios estaba aceptando su sacrificio en la cruz. Y te estaba avalando delante de todos allí que verdaderamente Cristo era quien dijo quién era, el Hijo de Dios. Pero déjeme decirle, si Cristo no resucitó, la cruz no tenía sentido. Cristo fue un simple mártir, como muchos que vinieron antes que Él. ¿Saben? Antes de Cristo vinieron muchos que se proclamaron profetas, Mesías, y tenían sus adeptos y sus seguidores. Pero entonces cuando los romanos venían, les agarraban, les mataban, ¿qué sucedía con estos seguidores? Le abandonaban. Pero ¿saben? Porque Cristo resucitó, los discípulos, los apóstoles, no tuvieron miedo de anunciar al Cristo resucitado. No tuvieron miedo de ser perseguidos, de ser decapitados, de ser crucificados, de ser quemados. Porque sabía que tenían una esperanza, que tenían la esperanza puesta en el Cristo resucitado. Termino leyendo Primera de Pedro 11:3. Vea cómo dice. Primera de Pedro 1:3, perdón. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos esperanza de que un día los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador,
resucitaremos para esperanza de vida. Y yo ruego hoy, pido al Señor de corazón que aquellos que no han decidido entregar su vida a Cristo, reconociéndose pecadores, reconociéndose que no hay nada que podamos hacer para acercarnos a Dios, sino simplemente mirar a Cristo y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Creo que ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Yo ruego que puedas reconocer eso hoy y que puedas entender lo que dijo Cristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo puede cambiar tu desesperanza en esperanza. Cristo puede cambiar tus sueños rotos y darle vida. Porque en Cristo hay plenitud de gozo. La mayor satisfacción del ser humano es saberse amado y perdonado por Dios a través de Cristo. Esa es la verdad del Evangelio.